Bien, pues antes que nada, gracias, doctor, gracias, doctor Enrique, sí, gracias, amiga, porque estos lazos de amistad nos permiten estar hoy aquí. Les cuento, hace algunos años, pocos, 2, tuve un diagnóstico de disfonía. Entonces, hoy haré mi mejor esfuerzo para poder tener un momento grato de intercambio. El tema que seleccionamos para compartir es un tema romántico, pero hermoso. Lo titulé Más allá de los números, historias, voces y significados en la investigación educativa. Un tema muy ad hoc para el Centro de Actualización Magisterial en Ciudad de México. Y como un tema sutil, un subtema, hablaremos de este explorar del mundo cualitativo para comprender el fenómeno educativo. Muy bien. Quiero compartirles antes un poquito de la parte ontológica mía, ¿no? ¿Quién es Esther? Pues Esther es una maestra de corazón y de pasión que hace ya 43 años tuve la fortuna de estudiar en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que siempre la presumo porque fue la que me hizo ser docente. Como ya el doctor leyó mi currículum, no es necesario compartir esta columna, pero sí esa columna. Soy madre de 2 chicos que hoy son jóvenes, maduros, treintones, pero que pues siempre compartí el estudien. Ambos pues han seguido un poquito los pasos, no todos, porque cuando les compartí, hagan un doctorado, me dijeron, mami, quiero ser feliz, ¿no? Queremos ser felices. Pero en fin, y pues mi esposo que estaba invitado, pero el tráfico no nos dejó llegar. Ok. Inicio con esta reflexión de King que me parece muy alto para este momento. Aquí no vamos a dar recetas para cómo hacer investigación científica. Aquí vamos a ofrecer preceptos, reglas y sobre todo la cuestión de disciplina para poder hacer investigación, porque ambas, tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa, tienen reglas, pero esas reglas como datos inherentes son imperfectos. Por lo tanto, hay que pedir que se plantee la incertidumbre de las conclusiones. No busco un dogma, busco un pensamiento disciplinado. King, 2000, página 17.
una cita hermosa que permite al investigador volar como quiera volar, pero siempre con disciplina. Y dentro de esta disciplina tenemos que tener un proceso sistemático, un proceso que oriente al investigador. Esta orientación, este proceso sistemático parte de la idea en que como investigador, pues primero me pongo la camiseta, segundo observo, veo y tercero me cuestiono, me pregunto. Y esas preguntas pueden ser de tres tipos: preguntas ontológicas, preguntas epistemológicas o preguntas metodológicas. Si mi guía, si mi camino, si mi ruta quiere llegar a una meta, no voy a poder llegar a ella si no me cuestiono qué puedo conocer, cuál es la naturaleza de ese conocer y cómo puedo llegar a ese conocimiento. Es bien importante que dentro de este proceso el investigador sea consciente de lo que está investigando y que además de esa conciencia tenga la libertad de decidir hasta dónde llegar, es decir, a delimitar su campo de acción. ¿Desde dónde? Desde diferentes marcos explicativos que ya dijimos tienen que ser flexibles. ¿Y para qué? Para que mis conclusiones puedan aportar a la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque si no aporta nada tu investigación a la mejora social, no solo pedagógica, no tienes impacto como investigador. Muy importante entonces es conocer, y dentro de este proceso, qué etapas voy a transcurrir, por qué etapas un investigador debe pasar. Eso es la clave para que yo pueda ordenar mi pensamiento teórico y mi pensamiento científico, insisto, en la parte de aportar a la sociedad del conocimiento. Y entonces, a partir de esto, pensaremos que el proceso educativo tendría 4 etapas que diversos autores manifiestan en más o menos, pero el camino es pasar por estas 4 etapas. Primero, planteamiento del problema. ¿Qué problema quiero investigar? ¿En dónde contextualizar? Elaborar mi pregunta. Cuarti, si son números, estadísticas, porcentajes, o cuali, si me interesa estudiar el fenómeno. Supuesto, hipótesis, justificación, por qué, etc. Una segunda etapa son los marcos de sentido. ¿Qué son los marcos de sentido? Precisamente es lo que le da sentido a mi
investigación, mi marco teórico. ¿Qué paradigma teórico va a aportar? A mí me encanta Althusser, Bourdieu, Passerón, la escuela como aparato ideológico del Estado, pero también me maravilla el humanismo de Carl Rogers, de Manzano, etc. Entonces, elijo mi marco teórico, busco los conceptos relevantes, justifico mi marco conceptual, aporto un marco referencial legal en cuanto a normas, artículos y todo este bagaje normativo que sustenta mi investigación. Y finalmente mi marco contextual, el locus de lugar, dónde, en qué escuela, en qué grupo, con qué niños, etc. Estos marcos de sentido pienso que es una parte fundamental de cualquier investigación. Y pasamos a la etapa 3. Método. ¿Y cómo le voy a hacer como investigadora? Finalmente, la etapa 4, que son resultados y conclusiones. Me detengo y subrayo la etapa 3, método, porque el método es la columna vertebral de toda investigación científica, cualitativa o cuantitativa. Primero, definir qué enfoque voy a seleccionar. Depende de lo que quiero investigar, es el enfoque que elijo. En este caso, enfoque cualitativo, porque insisto, me interesa conocer el fenómeno. No me interesan las estadísticas, me interesa saber por qué surge, dónde surge, cuándo surge. A partir de mi selección, de mi enfoque, selecciono un diseño. Puede ser descriptivo, explicativo, exploratorio, correlacional o muchos más. A mí me encanta describir. ¿Por qué? Porque cuando describes, observas a profundidad. También explicar, me gusta explicar, pero mi inclinación siempre es describir lo maravilloso que te permite usar el órgano de la vista, pero no solo la vista, también describes con el oído y también describes con esa sensación maravillosa que te deja estar en algún lugar. Y entonces elijo mi método. ¿Qué voy a hacer? Un estudio de caso, una etnografía, no sé, no hay igual infinidad. Y por ejemplo, si yo elijo la etnografía, pues tengo a María Bertelli para que me dirija en las etapas específicas. Y si yo elijo estudio de caso, a lo mejor me inclino por y digo, a ver, ¿qué dice con estas etapas? Etcétera. Entonces, ya tengo mi enfoque, mi diseño y mi método. Sumado a esto, elijo mis sujetos de investigación. Cuando mi investigación conlleva participantes.
Sabemos que si es investigación documental, no hay sujetos, entonces eso se omite. ¿Qué hay? Hay documentos los cuales tienes que mencionar y tus instrumentos de cómo analizas ese documento, pues tiene que ser adecuado, ¿no? En este caso, pues puede ser una lista de cotejo que tú elabores antes tus indicadores, tus criterios y sumes lo que sí tiene el documento o lo que no. Y si va a ser si vas a tener sujetos, pues elaboras tu cuestionario a partir de una matriz y pones tus categorías, tus subcategorías, tus indicadores y elaboras tus ítems. Pero no solo eso, tienes que validar tu instrumento, tienes que acudir con expertos, no doctores, no maestros, expertos en esa disciplina que quieres investigar para poder validar tu instrumento. Entonces pasamos a esta parte tan maravillosa de más allá de los números. Soy muy respetuosa de la investigación cuantitativa, pero a veces no basta con saber cuántas mujeres mueren de cáncer en Ciudad de México. Me parece mucho más interesante saber por qué mueren esas mujeres. Y me parece mucho más profundo ver si esas mujeres se enfermaron a partir de cuestiones emocionales. Y entonces entra esta profundidad a saber más allá de un dato estadístico. Por lo tanto, estos marcos explicativos que son flexibles, que no son rígidos, te llevan a conocer la realidad del fenómeno que tú estás investigando. Entonces, la finalidad sería abordar nuestras realidades, establecer qué interrelaciones hay en ese fenómeno, interpretarla y domesticarla precariamente para dar sentido a tan complejo fenómeno. Siguiente. Y pasamos entonces a historias, voces y significados. Ya vimos que tenemos que tener diferentes tipos de preguntas y sabemos que en este orden epistémico, en este análisis contextual, conceptual, histórico y metodológico, vamos a encontrar una inmensidad de historias que te hacen aportar al mundo científico. Sería maravilloso, pienso que el mejor laboratorio es el laboratorio humano. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Qué aspiraciones tenemos en la vida? La calle, el mercado, el metro, la iglesia se convierten en laboratorios donde tenemos infinidad de información que podemos heredar para que en 100 años vean cómo el Kant compartía el conocimiento. ¿Quiénes se interesaban por esta búsqueda? Y entonces dejas historia, dejas huella
y muchas veces tu voz inspira. Y cuando logras que tu voz como maestro cambie el mundo de un alumno desde preescolar hasta doctorado, ya tienes un impacto terriblemente fuerte. Entonces, cerraríamos esta diapositiva en que sí tenemos como investigadores que describir, ¿se acuerdan que decíamos que es bien bonito describir? Pero también debemos explicar. Bien, adelante. Y algo importante sería que en este proceso investigativo tendríamos dos mundos que al final convergen. Por un lado, sobre la realidad socioeducativa y por otro lado, la ruptura de esas nociones que ya traemos como bagaje cultural a partir de nuestra esencia ontológica. Retomando nuestra realidad socioeducativa, tendríamos que deconstruir y reconstruir el conocimiento para aproximarnos al objeto sujeto. ¿Qué pasa si mi historia académica dice, no, pues yo soy reproduccionista y yo aplaudo a Bourdieu y me cierro a que solo eso existe? No, tenemos que cambiar el chip y tenemos que permitir que hay muchas más corrientes. Por ejemplo, la humanista, qué bello, ¿no? Que ahora en la nueva escuela mexicana se incorpora y que ya los que somos viejos en esto sabemos, desde que yo iba a la normal, esa parte humanista, a lo mejor con otro nombre, ya estaba. No es nuevo, pero ok, aparece aquí. Y en verdad, ¿estamos siendo humanistas o estamos siendo más crueles que antes? ¿No? Habría que ver a partir de la literatura científica que sustentan muchos teóricos si efectivamente la nueva escuela mexicana es humanista. Pero esto es tema de otra reunión. Entonces necesitaríamos reconocer los conocimientos, las experiencias, mi prenoción respecto al tema que quiero estudiar. ¿Para qué? Para que eso me permita profundizar. Y recordemos la ética, porque a veces mi investigación me dice un resultado que yo me niego a aceptar, y si no tengo una ética de investigador firme, si se cambian resultados. Bien, y por el otro lado, esta ruptura de mis prenociones tendrían que ser explicadas a profundidad, pero más que explicadas, tendrían que ser conscientes de mí como investigador. No porque otro me lo dice, no, sino porque estoy a cabalidad consciente de que esto es lo mejor para mi investigación. Y volveríamos a la parte de la importancia de reflexión continua, análisis continuo, argumentación continua. Y se vuelve un espiral.
el espiral científico que todo investigador cualitativo tiene que tener. Nunca llegamos a una conclusión absoluta. Siempre habrá más investigadores que profundizan. Y bien, explorando el valor de lo cualitativo que ya estamos cerrando, si sucede todo lo anterior, seguramente nuestra interpretación como científicos cualitativos será un aporte profundo a la ciencia. A veces tenemos preconcepciones de nosotros mismos que nos incapacitan y decimos, híjole, ¿y si no puedo? Y viene un montón de nubes negras que en lugar de empoderarnos y de decir, sí puedo, lo voy a lograr y yo voy por eso, esas prenociones que tenemos negativas te bajan y caes. Así es que no, algo importante es empoderarnos sin miedo al éxito. Yo no vine a ver si puedo, yo vine porque puedo. Y pues cerraría con esto que dice así: en la comprensión profunda del fenómeno educativo, porque investigar en nuestra educación no solo es contar, es escuchar, interpretar, transformar mediante el habla, el cuerpo, los ojos, tu esencia. En homenaje a las personas que padecemos disfonía espasmódica, porque somos más que una voz. Muchas gracias. Buenos días otra vez. Pasaremos a un momento de preguntas y respuestas. Si alguien quiere participar, por favor, levante su mano y le pasamos el micrófono. Comentarios, agradecimientos, preguntas, todo es bienvenido. Sí, doctora. ¿Sí me escucha, verdad? Sí. Pero es para la grabación. Ah, perfecto. Bien. No sabía que íbamos a salir. Pues muchas gracias, doctora Esther, por compartirnos estos momentos. Creo que cada vez el acudir a este tipo de eventos nos llevamos mucho. Yo tengo una pregunta que surge de mi práctica docente. Actualmente estoy compartiendo sesiones en la Escuela Normal Superior de México y también he escuchado en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y en fin, cantidad de escuelas normales en donde se les solicita a los estudiantes que hagan una ejercicio heurístico y hermenéutico, pero que su producto sea una reflexión a lo que llamamos una narrativa docente. Lo veo como que está muy en boga la narrativa docente y que muchas veces tenemos que ir orientando a los jóvenes cómo hacerla. Mi duda es esta: la narrativa docente yo la he encontrado como un enfoque, la he encontrado como un método para poder describir, analizar, reflexionar y analizar lo que estamos haciendo los docentes en nuestra práctica educativa. Esta tarea viene a razón con los estudiantes porque ellos se van a práctica desde el primer semestre. Entonces, como un ejercicio continuo, desde el primero se les solicita que vayan haciendo esa recogida, esa descripción de su práctica, para que al final de su formación ellos hagan una narrativa docente en función de todo lo que vivieron en sus prácticas. Aquí mi duda es: ¿cómo considera usted esta práctica? Y es un enfoque, es un método,
es una práctica, es un ejercicio. ¿Cómo lo podríamos definir? Sin llegar al cartabón, ¿no? Pero sí como para tener mayor claridad y el proceso de construcción de estas narrativas. Gracias. Bien, primero felicidades porque hacer narración es maravilloso. Insisto, estás dejando historia de vida, de cómo vivimos actualmente. Entonces, hacer narrativa tendría dos propósitos. Por un lado, dejar historia y por otro lado, que los chicos se inspiren al hacer sus relatorias. Incluso yo creo que deben ser a mano, no a computadora, porque cuando es a mano tienes esta parte de reflexión crítica de lo que estás haciendo, esa conexión. Así es que felicidades. Segundo, si es técnica, método, instrumento, hay un montón de autores que incluso dicen el enfoque, el método, etc. Es decir, Sampieri maneja una terminología diferente a Rodríguez, a López, etc. Pero al final de cuentas, incluso yo, por ejemplo, yo me peleo con Sampieri, ¿no? Y le digo, en fin, esta parte de análisis de su libro. A ver, Sampieri, si en cuanti son variables, pues en cuali deben ser categorías. Y Sampieri no, Sampieri dice que ambas son variables. Entonces, es el ojo de cada investigador. Yo, si me preguntan cómo veo la narrativa, yo diría que es una técnica de investigación cualitativa, ¿sí? Que insisto, pues debiera ser escrita insisto, de la parte para la historia. ¿A partir de qué? Porque tiene que tener una disciplina y un método. Lo que yo haría sería, entre todos los chicos, a ver, imagínense, vamos a narrar una fiesta. ¿Qué necesitan? Y ellos te dicen, ¿quiénes van? ¿Cuándo van? ¿A qué horas van? Y a partir de esas preguntas que surgen de organizar una fiesta y de ver qué pasó en la fiesta, se adaptan al aula. Obviamente en orden jerárquico, eliminando, teniendo este criterio de exclusión de lo que no nos sirve. Pero ahorita con inteligencia artificial, todo te lo da inteligencia. Entonces, qué bueno, yo no me niego, pero por ejemplo en doctorado les digo, chicos, recuperemos la pluma y la hoja y ya no va a ser en compu más que su tesis, pero todo lo que investigar a mano, que les cueste. Y si vemos, en nuestra época estaba el Larousse, ¿no? Nuestra inteligencia artificial era nuestro diccionario, el Larousse, y ahí abrías y no había palabra que te dejara, que no estuviera ahí. Y también hacíamos eso, buscábamos, copiábamos y hacíamos el copy-paste, ¿no? De las monografías, de la papelería, igual. Hoy, pues, viene este boom, pienso, bueno, ojalá que seamos inteligentes nosotros para que no nos rebase esa inteligencia artificial. No sé, doctora, si contesté a su Claro que sí, le agradezco.
¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Sí, doctor. Doctor Esther, buenos días. Es muy grato escuchar a un colega, y le digo colega porque nos dedicamos a lo mismo, a la docencia, hablar con esa pasión de la investigación, desde el campo, desde el contacto con el otro, desde reconocer que el otro tiene algo que compartir y que en ese compartir podemos investigar. ¿Cómo transitamos de la descripción? Y estoy pensando en lo que decía la doctora Leti. Efectivamente, utilizan el dispositivo, algunos le llaman dispositivo, a la descripción, para luego narrar la experiencia cotidiana en el quehacer docente que están viendo, y estoy pensando en los alumnos de formación inicial, ¿no?, qué hacen en sus prácticas profesionales, cómo viven este primer acercamiento a la docencia, ¿no? Y comenzamos describiendo situaciones, pero la descripción al principio, cuando ellos la van haciendo, no narran, describen hechos muy concisos, ni siquiera se fijan en una oración completa, o sea, van aprendiendo. Esto que usted dice es muy cierto, tendrían que hacerlo a mano, en papel, y no hacerlo en la computadora, que les puede corregir hasta cómo lo redactan, ¿no? ¿Cómo transitar de esta descripción, que es fundamental? Lo diré incluyéndome, aunque no es la forma que yo trabajo. Hay personas que no les gusta la descripción, que dicen que narrar no implica acercarse a la investigación, que es un paso a la investigación, ¿no? Pero sí es importante. Yo he encontrado en mi experiencia haciendo narración que se investiga, que se problematiza, que se puede construir un planteamiento del problema y de ahí pasar a los marcos que le dan sentido a ese conocer. Pero ¿cómo transitar de describir a narrar? A meter esto que usted decía. Describimos y narramos a través de lo que observo, de lo que escucho y de lo que siento. ¿Cómo? Porque hoy para los alumnos es más fácil, y entiendo la pregunta de la doctora Leti. Uno les dice, utilicen el papel y el lápiz, y le dicen, no, lo vamos a escribir en el teléfono y se lo mandamos por WhatsApp, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos eso? Gracias, y le agradezco. Fue maravillosa su presentación. Inspira, tiene toda la razón. Gracias por sus palabras. Y difícil pregunta. ¿Cómo le hago? ¿Cómo ese paso? Sabemos que actualmente nuestros chicos son diferentes. Para bien, pienso, para bien. Son lindos en otro estilo, diferente al que fuimos nosotros. Y sí, efectivamente, hoy les decimos, te quito el dispositivo y te doy hoja y papel. Muchos se asustan. ¿Por qué? Porque incluso ya estando en licenciatura no saben escribir. ¿Qué haría yo? Pienso que efectivamente la transición entre lo que describo y lo que explico es profunda, ¿no? Tendríamos que enseñarles, como a los niños de preescolar, cómo te escribes, ¿no? A ver, estamos aquí. ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? En tu cuerpo, ¿qué sensación tienes
Y a partir de ese ejercicio empírico, ¿no? Hacerlos como conscientes de que es necesario, por bien de ellos, retomar estrategias que hacíamos hace años, ¿no? Ya que Chico describe a mano, sí, con frases cortas, porque ellos no integran ideas, ¿no? Pero nada es imposible. Pienso que después de que escriban lo que sienten, ven y escuchan, entonces vamos a explicar por qué ves eso. Por ejemplo, yo aquí veo diferente a lo que Lupita ve, a lo que Aide ve, porque estamos en sillas distintas. Y es lo mismo en un aula, ¿no? El maestro ve desde aquí, el alumno ve desde allá. Y es bien chistoso porque cuando tenemos alumnos que son maestros, quieren exigir igual. Momento, aquí usted es mi alumno, ¿no? ¿Y cuántos reprobados no tuve? La Salle por esa situación. Soy doctor, aquí eres mi alumno. Pero ojalá que este transitar nos pueda llevar a entender, comprender que hacer investigación es una maravilla. ¿Qué hay que hacer? Leer, investigar, escuchar, ¿no? Y dejar lo que yo decía, cambiar mi chip. Esto pensaba, pero creo que esto es acá. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación o comentario? ¿No? Entonces te regreso la palabra al doctor. No, El doctor. No, a mí no me gusta hacer a mí no me gusta participar cuando estoy como moderador, pero dado el espacio y en el buen sentido, doctora, me gustaría que aprovechemos el espacio. Yo estoy muy contento por este escenario. Y fíjese qué interesante, ¿no? De hecho, cuando usted dice cada quien ve desde diferente perspectiva, precisamente ese es uno de los factores fundamentales de que al menos Popper está en contra del positivismo, ¿no? Con el racionalismo crítico. Y en ese sentido, fíjese qué interesante cuando señala King y esta frase con la que inició cuando indica que aquí no hay recetas, como es un planteamiento interesante. Sánchez Puentes diría que dentro de este planteamiento de la investigación se tiene que partir, y él también habla pues de este planteamiento donde no existen recetas, la metodología no es un proceso del ABC, y eso lo ha manifestado en el CAM, y qué bueno que lo señala usted también como externa para que, bueno, esto es lo bonito de la socialización. Efectivamente no hay un ABC dentro de la proyección del trabajo de investigación, y por eso precisamente usted es muy sutil, yo difiero a Sampieri, de hecho soy muy radical, yo he dicho que tiren a Sampieri, ¿no? Por eso digo, soy muy radical. Ajá. Hay otro planteamiento también bien interesante cuando habla, de acuerdo a su tesis, de ir más allá de los números, ¿no? Y recordé a Bachelard, él hace un planteamiento interesante que dice, es necesario hacer hablar los datos, es importante hacer hablar los números. Ese es un planteamiento que me parece muy interesante que señala Bachelard, ¿no? Sin embargo, fíjese qué interesante, me quedó una inquietud cuando cita a Bourdieu y habla sobre la reproducción. Mi cuestionamiento es, ¿desde qué perspectiva o cuál es su... Sé que es una obra grandísima, a grandes rasgos obviamente, ¿no? Y me levantó ámpula. Ajá. Cuando señala, ¿cuál es su percepción de usted con respecto de la reproducción? Que es el fundamento clásico pues de este planteamiento sociológico de Pierre Bourdieu. Sí, pero es que comentó algo como que no coincido, pero por eso me surgió esa inquietud. ¿Cuál es su percepción
sobre la reproducción de Pierre. Bueno, desde... Es que depende de la silla en la que estés sentado, ¿no? Porque a mí, desde licenciatura y maestría, pues nos motivaron para profundizar en que no solo la escuela, la iglesia, la calle, el mercado, la tele, son aparatos ideológicos del Estado. Y pienso que si estoy sentada en esa silla, sí, y tan simple es que un maestro pasa lista cuando no debiera que esté quien quiera aprender. El pasar lista es un instrumento de cohesión para que estén tus chicos escuchándote, ¿no? Y así mil cosas, el timbre para que acaben tus clases, los libros, el currículum oculto. Mi tesis de postdoctoral fue analizar el libro de quinto año de pensamiento científico de la Escuela Nueva Mexicana, con mi postura de que hay currículum oculto, que ese libro está imponiendo ideología y que cree que en mi estudio encontré que sí, pero más allá encontré que no hay inclusión, que tanto se habla, no hay inclusión, no hay esta parte de pensamiento crítico en un libro de pensamiento crítico. Y encontré, mi conclusión es que hay reproducción ideológica actual. Obvio, no lo he compartido, publicado, porque así como cada quien tiene religión distinta, ¿no? Tiene equipo de fútbol distinto y tiene mil cosas distintas también aquí. Yo he perdido amigos, grandes amigos, por cuestión política e ideológica. Entonces ya mejor me reservo, mi fuerte no es ninguna corriente, ni el humanismo, ni el reproduccionismo, ni el constructivismo, ni el conductismo, no. Me enamora cada uno de ellos. El conductismo, hay un montón de constructivistas que dicen yo soy constructivista y pasan lista. Ese no es la esencia de. Entonces, a lo mejor soy oportunista porque conductista hace 2 años cometí la locura de cubrir un interinato de 5º año de primaria. Estaba bien, todavía no tenía esto. El último día, mariachis, flores, los papás, no se vayan. A partir del conductismo, y sí, hay una revolución. Cuando siempre yo critiqué el conductismo, pero no me quedaba de otra. Dije, aquí estrellita para quien acaba y tache para quien. Y miren, el grupo fue maravilloso. Entonces, doctor, me declaro apartidista del paradigma. Amo a Bourdieu, amo a Passerón, pero también a Skinner, también a Pablo, también a Rogers. O sea, de cada uno te empapa.
y admiro a quien defiende posturas. Yo no soy radical, por ejemplo, en el doctorado, nuestro maestro tira el libro de Sampieri, igual, y yo dije, no inventes, si es algo Qué bueno, ya somos varios. Es algo único que le leo, y fue mi Biblia, Sampieri. En mí funcionó, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos en un grupo en Brasil compartiendo investigación y no es por nada, pero México tiene lo suyo. Nos defendemos y el CAN mucho más. Así es que espero, doctor, que haya contestado. Muchas gracias. Es imposible no pensar la pregunta de Eduviges en el sentido, porque si bien la crítica a la reproducción en términos de escuela, la ruptura también es sinónimo de reproducción o un antónimo de la reproducción que el mismo Bourdieu plantea, y que justamente en esa idea de que la escuela es reproduccionista, los únicos capaces de romper son los maestros. Pero esa es la posibilidad que da Bourdieu. Me supongo que por ahí va el planteamiento de Eduviges, que no necesariamente Bourdieu es reproduccionista, sino hace una crítica a la escuela como reproducción, ¿no? Segundo, en lo que dice la doctora Claudia, de cambiar los dispositivos, imposible. Imposible, porque vivimos tiempos emergentes. El celular se volvió un aparato de emergencia para los jóvenes. Si se los quitan, son capaces de volverse agresivos. Más bien, cómo usar el aparato, porque aquí mismo en la toma de notas se escribe a mano. No necesitan quitar el dispositivo. Aquí mismo ustedes pueden ejercitar la mano, pero no es así. El asunto es que, contestando a la doctora Leticia, los jóvenes toman nota oral o escrita en las aulas. Después lo trasladan a una narrativa docente llamada Diario del Profesor. Ahí escriben lo que les pasó todo el día, pero es una escritura continua, lo pueden grabar. Y Mateo hizo esto porque no sé qué, punto, una nota. O le escribe, Mateo hizo esto por aquello y demás. Y en la tarde dicen, a ver, ¿en qué momento Mateo le dan contexto a la nota? Que es lo fundamental que plantea la doctora Esther, ¿no? Contextualizan la nota. Mateo hizo esto. ¿Por qué Mateo hizo esto? ¿En qué momento estábamos cuando Mateo hizo esto? ¿Qué fue lo que generó que Mateo hiciera esto? Y entonces se vuelve un dispositivo, la narrativa se vuelve un dispositivo de reflexión, porque justamente no se queda en la escritura literal, la contextualiza. Y entonces de pronto, cuando mira todo eso y revisa su planeación, se da cuenta que Mateo fue simplemente una respuesta a un ambiente generado. Entonces va más allá. Dice, ¿qué son los ambientes de aprendizaje? De acuerdo con fulano de tal, un ambiente de aprendizaje puede ser virtual, puede ser real, puede ser escénico, puede ser, etc. Y entonces va construyendo. La potencialidad de la narrativa es que la narrativa es una pedagogía decolonial, es una investigación decolonial. Y lo que hace es crear teoría desde la propia manera de decir las cosas. Y justamente, pero claro, esas son narrativas docentes y ahí está la confusión, porque tendríamos que pasar al relato y a la narrativa pedagógica, que es lo propio de la educación. Y cuando se pasa a eso, bueno, lo que está elaborando es un ensayo narrativo. La importancia de la narrativa es que el sujeto no se desvanece.
como en otros artículos, donde, y justamente la narrativa dice, tienes que narrar en primera persona, no en tercera, porque cuando hablas en tercera resumes cosas, pero no estás, está el autor. Y Bourdieu, a pesar de que es un neopositivista, no, a pesar de que no acepta muchas cosas, por ejemplo, él no acepta la descripción, ¿no? Dice que eso no es investigación, para él es la explicación. Y en su libro ya se me olvidó cómo se llama, pero es el más grueso que tiene y que es bellísimo y que todo el mundo la distinción. No, ese es el libro teórico de cabecera. Ajá. Pero el libro todavía más grueso que el de la distinción es La miseria del mundo. La miseria del mundo. En La miseria del mundo, Bourdieu lo que hace es trasladar todas las entrevistas narrativas. Ajá. Y es el libro más bello de Bourdieu, porque justamente dice, esta entrevista la hice a fulano de tal. Y entonces da la entrevista y uno encuentra cuál es el mecanismo, cuál es la metodología que usó para elaborar la pregunta, para hacer que el otro se desdijera en muchísimas cosas en el momento de decir y reconocer, por ejemplo, la precariedad de la profesora en los suburbios de Francia, ¿no? Entonces, bueno, justamente Bourdieu en sus últimas obras hace lo que todo mundo, ¿no? Se replantea si lo que dijo en un inicio era tal o habría que matizarlo, transformarlo, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo ello y la presencia de la doctora Esther es que nos invita, ¿no?, a dialogar, porque es una cátedra, no es una conferencia, no es una charla, es una cátedra. Cualquiera, y como lo dijo ella, cualquiera que esté sentado en una silla diferente tiene una intención diferente, tiene un análisis diferente, tiene una perspectiva diferente, ¿no? Y que cuando la doctora Claudia pregunta sobre la descripción, es que la descripción no es algo simple. Clifford Geertz, en su libro de interpretación de las culturas, ¿no?, justamente habla de la descripción densa y de lo que para todo el mundo pudiera parecer insignificante, que es la pelea de gallos. Y uno dice, ¿cómo para qué? Pues porque ahí está toda la sociedad balinesa, ¿no? Porque Clifford Geertz lo que dice, lo que hay que mirar con atención es la simbolización que el humano hace a través de sus relaciones, estructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde le da la clave a hacer descripción densa. De hecho, si uno suma a Clifford Geertz y a Renato Rusaldo, sale la narrativa etnográfica, ¿no? Pero creo que eso es la potencialidad que la doctora permite mirar, abrir y de alguna manera tomar nota para continuar hurgando en esto que se llama y que con tan bellas palabras define como investigación, ¿no? Muchísimas gracias. No, pero ya. Por eso sí. Pero falta la relatoría del tono. Sí, sí. Falta que Tona hable. Procederemos a escuchar al profesor Tonatiuh con la relatoría. Gracias, a capela. Y a la otra vamos a hacer que todos hablen, aunque le llamen. Bueno, antes que otra cosa, me descubro ante la personalidad de nuestro